Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por una nueva oportunidad que nos da de poder compartir algo de la palabra de Dios. Soy muy agradecido porque yo soy uno de los que vivo al día. Hay un día determinado y no sé cuál será, así que pudimos llegar a este miércoles nuevamente, es una bendición tremenda. Y siempre comprometido con el Señor para poderle servir y hacer las cosas de la mejor forma posible, hacer las cosas que a Él le agradan, que es lo más importante. Yo le aprendo eso a Cristo. Él me ama porque yo hago las cosas que a Él le agradan, haciendo la voluntad de Dios, y que todos y cada uno pues podamos poner nuestras vidas en las manos del Señor porque a Él le pertenece. Le doy gracias porque estamos entre los vivos y ya pasamos, parece, pero bueno, un día el pecado nos alcanzará y de allí no vamos a pasar, pero mientras tanto, gracias por todas las bendiciones recibidas. Vamos a hablar nuevamente del apóstol Judas, este hombre llamado por Jesucristo. Ese privilegio no lo ha tenido cualquiera. Yo les he dicho, yo estoy aquí y tengo más de 30 años con la palabra y hasta aquí yo no sé si el Señor me llamó, pero Judas supo que el Señor lo llamó. Por su nombre, Judas, venga para que forme parte del grupo íntimo mío y usted va a estar aquí conmigo. Eso tuvo que ser impresionante después de pasar una noche orando para poder elegir 12 que estuvieran a su lado y para enviarlos a predicar. Que uno pudiera saber exactamente eso, escuchar la voz de Dios. Bueno, uno siente el llamado por la palabra, por circunstancias y por cosas que pueden pasar y decir, bueno, Dios me está llamando, pero en mi caso, yo no sé hasta aquí si verdaderamente el Señor fue el que llamó, pero este apóstol tuvo ese privilegio de ser llamado directamente por Cristo el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, le damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios y que siga corriendo y sea glorificada. Que eso es lo más importante, Señor, que no sea blasfemada. Yo estoy seguro de que no todo el mundo comparte lo que sale de aquí, Señor, porque yo conozco algo de esto, pero a mí me interesa es lo que usted diga, Señor, no lo que digan los demás, y que usted me enseñe y me dirija siempre a la verdad, como siempre le estoy pidiendo. Y si yo estoy engañando o hablando mentiras, lo que le he pedido siempre es que me deje mudo, y esa sería una señal como se la dio a Ezequiel, y cuando usted tuvo palabras para darle a Ezequiel, le soltó la lengua nuevamente. Eso sería hermoso para uno, porque ahí sabría, hoy está hablando el Señor, y cuando no, quedarnos callados, Padre, porque a veces hacemos más con el silencio que con la bulla que hacemos a veces en las prédicas, Señor. Dándole las gracias y pidiendo que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 26. Aquí yo quiero y me estoy dando cuenta cuál fue el error que cometió Judas, porque yo ya he buscado mucho aquí de Judas en la palabra y Cristo nunca lo condena ni nada de eso. Él dijo algo terrible, que el que lo entregue, dice, es mejor le fuera no haber nacido, así que el castigo va a ser tremendo, pero esto no viene de parte de Dios. Aquí vamos a ver y aprender que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nosotros si estudiamos a Judas, vemos y pensamos lejos que fue en él. Pero si sucede esto con un hombre que está con el Maestro de los Maestros, el Señor de los Señores y el Rey de los Reyes, está allí y cae, ¿qué será nosotros?
Y nos hemos descuidado y no sabemos que las naciones ya fueron engañadas y nosotros seguimos adelante sin parar y decir, detengámonos y veamos dónde nos desviamos para que las naciones no hayan sido discipuladas sino engañadas. Y si han sido engañadas, yo pude ser uno de esos que me presté y le hice el trabajo gratis a Satanás, hablando cosas que la Biblia no dice. Y tenemos que volver a los caminos antiguos y averiguar a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, como dice la palabra. Pero dice aquí, estamos en Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, si usted lee aquí en el mismo capítulo 26 de Mateo, versículos 3 y 4, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y Judas, yo me hago la pregunta, ¿qué hace aquí? Este debería estar con el grupo, con los demás, pero ¿qué está haciendo aquí Judas? Y este es el problema que yo veo. El Señor Jesucristo y Él mismo escucharía que cuando allá en Juan capítulo 15 versículo 5 el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero aquí lo vemos solo, visitando a los principales sacerdotes, los enemigos de Cristo, los que lo están buscando para matarlo. ¿Qué hace allá con los enemigos de Cristo? Yo pensaba, viendo a veces documentales de animales y todo, y esas manadas de búfalos, y cuando ellos están todos unidos ahí amontonados, los leones no tienen mucho chance. Pero de pronto uno se sale de la manada y es el desayuno para los leones. Y yo pienso que a este le pasó lo mismo, pero digo, ¿qué hace aquí? Mire, volvamos a leer los versículos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, y dice uno de los 12, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Yo sí digo, aquí está el error de Judas. ¿Qué hace acá? Debió estar con el grupo donde estaban siempre con Jesús. Pasemos un poco más adelante. En Marcos capítulo 8, en el capítulo 8, esto es cuando, dejemos este para después y vamos a ver aquí no, sí estamos bien. En Marcos capítulo 14, perdón, después volvemos al capítulo 8. Marcos capítulo 14. Dice acá, en el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se alegraron. Imagínense, no sabían cómo quitárselo de encima. Y de afuera no hubo problema, el problema estuvo de adentro. Uno del grupo íntimo de Jesús, ese viene siendo el que le traiciona. Pero yo sí digo, cuando los problemas son de dentro de una congregación o algo, es un problema, porque uno está confiado en la gente que le rodea y uno es sincero y habla todas las cosas y de pronto alguien se revela ahí y empieza a hablar, y esos son los más peligrosos, porque los de afuera no saben lo que pasa adentro, pero el de adentro sí. Y este era el hombre clave. Claro, dijeron,
solucionado el problema, se alegraron y prometieron darle dinero y buscaba oportunidad para entregarle. Y dice en otro pasaje, se comprometió a entregarlo. Y esa es una palabra terrible. A mí me regalaron, de los tantos libros que me han regalado y ninguno he leído, pero uno decía, le leí una parte y decía, bueno, usted si va a leer este libro, tiene que tomarlo tal como está y decir, yo me comprometo con esto, yo me comprometo con esto, yo me comprometo. Dije, hasta luego. Yo no me comprometo con nadie, ni le hago promesas a Dios, Él me las hace a mí. Hay que entender todas estas cosas. Así que, ¿qué hace Judas ahí? Ahora, si es que, como dice la palabra en Juan por ahí, dice que él era ladrón. Y si es alguien que le gusta estar metiendo la mano y todo esto, pues Satanás siempre va a buscar el lado flaco. Él no va a buscar qué es lo que necesita, sino qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y yo se lo doy. Así que buscaba oportunidad. Aquí en Mateo dice que le asignaron 30 piezas de plata y eso es profético. Algo tiene que pasar aquí con todo esto. Pero entonces se alegraron y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Es triste que uno de los en el que el Señor confiaba esté tratando de ver cómo se los entrega. Ahora Cristo está aquí y está viendo todo. Y Él no le llama la atención para nada. Unos fueron los que dijeron, este es ladrón. No es que se cuide de los pobres ni nada, ya vamos a ver. Pero Jesús nunca le dijo eso. Los trató a todos por igual ni nada de eso. Yo, como les digo, yo he aprendido de Jesús estas cosas que Él defiende, no ataca. Él deja. El tiempo es el que da la razón y es el peor enemigo muchas veces. Bien, ahora pasemos más adelante y llegamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire lo que dice acá. No es Dios. Aquí Dios le dio la oportunidad y él entró al grupo y fue todo lo demás. Yo justifico a Dios. Yo les dije, yo voy a tratar de defender a Judas, pero no justificarlo. Porque el que es justo es Dios lo que está haciendo. Pero fue el diablo el que le puso en el corazón, dice, leamos el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea que vino él y le diría, hermanos, tengamos cuidado. Porque el diablo vendría y le diría, bueno, si tú eres el tesorero, tienes la bolsa y sacas un denario, mira, entrega al maestro y te ganas un buen dinero. Hasta estoy imaginándome lo que le dijo Satanás, porque la palabra nos dice, no ignoren sus maquinaciones o sus planes. Él todo lo presenta bien y bonito, todo suena bien, hasta que lo logra atrapar. Yo a veces pienso en las estrategias de Satanás, que es como una laguna que está azulita y quieta, todo hermoso para bañarse uno y le presenta hermoso todo, y cuando está en el centro de la laguna le levanta las compuertas para que se vaya. Él es el engañador, el tentador, el acusador, el adversario nuestro, así que no es cualquier cosa. Y mire, a este hombre le puso en el corazón y diría, si tú lo entregas, seguro te van a dar buen dinero, y le pondría en el corazón de los sacerdotes esto, denle unos $30, unas 30 monedas de plata, eso tenía que darse también. Y de seguro,
como les digo, estoy imaginándome, le diría, hasta aquí ninguno lo ha podido detener, ni controlar, ni agarrar, ni hacer nada. Así que tú lo entregas, él se escapa como siempre y no pasa nada y tú te quedarás con el dinero. Me imagino poniéndole eso en la cabeza y mente de Judas, porque no ignoremos sus maquinaciones y las estrategias. Es un enemigo muy astuto el que tenemos. ¿Y a cuántos de nosotros cuando estamos tentados a mentir, a robar, a vengarnos? Y eso no viene de Dios. Alguien está poniendo eso en nuestra mente. Ahora, peor, como dice el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuestro adversario es un adversario para nosotros, es un contendor que tenemos. Anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, esperando que alguien se salga de la manada y ahí lo agarra. Y este se salió. Y esto es para nosotros. Yo aprendo esto para mí, digo, nosotros andamos muy confiados y nos salimos y andamos por caminos peligrosos como se metió este acá. Pedro, en una ocasión, ustedes ya saben, era de noche, cogieron a Jesús, él sintió frío, había una fogata y se sentó con los enemigos de Jesús a calentarse y terminó negándolo. Pero algo nos pasa si nosotros nos alejamos del Señor. Y eso le pasó a este. ¿Qué hace ahí con los enemigos del Señor? Así que dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Hay que tenerle mucho cuidado. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, es un caso famoso que hay ahí, en el capítulo 5, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando los miembros de la congregación, los que tenían posesiones, iban y vendían y traían y colocaban eso a los pies de los apóstoles para que repartieran a cada uno según su necesidad. Y no había un necesitado, dice. Pero esto era cuestión de tiempo, ya se corrompió, se dañó. Dice acá, les voy a leer desde el Hechos capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Estamos en Hechos capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces fue José y fue a Chipre, vendió la finca o lo que tenía ya, digamos que lo vendió en $10,000 y dijo, aquí están $10,000 de la propiedad que yo vendí. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y aquí está Satanás también, en este caso de Ananías y Safira. De seguro este trajo más que José, pero trajo la mitad. Si vendió en unos $30,000 la propiedad, trajo 15 y dejó el resto, pongámosle así. Y seguro que ahí estaba Satanás diciéndole, ¿para qué vas a dar todo? Si das la mitad, estás dando más que Bernabé.
y es suficiente, y guarden lo otro. Ustedes no saben, una necesidad, alguna cosa, tengamos cuidado, porque esos son dardos que está mandando el maligno. Y nos hace ver las cosas muy bien, pero solamente el tiempo da la razón. Entonces sustrajo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Por qué puso Satanás? En estos cambalaches y trampas y cosas no está Dios, está el maligno, y nos hace ver las cosas fáciles. No, usted hace esto y se sale con la suya y hasta luego, y aquí no pasa nada. Pero en ese tiempo no era así. El Espíritu Santo estaba en estos hombres y no había modo de engañar a nadie. Si volvemos a leer el 3, y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Así paga el diablo a sus buenos servidores. Mire cómo terminó cómo va a terminar Judas y cómo terminaron muchos también. Él paga muy mal. Así que él pone cosas muy fáciles y bonitas, pero tengamos cuidado de esas cosas, saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Yo muchas veces tengo que decirle: Señor, reprenda al devorador que está por aquí, porque esto no es de Dios, ni yo lo encuentro en la palabra, y esto es lo bueno de conocer algo de la palabra para poder saber de qué fuente están llegando algunos mensajes raros. Así que murió Ananías y vino gran temor a toda la congregación de los que oyeron. Versículo 6 versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Esta es la única viuda que estuvo viuda por 3 horas y no supo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y cayó también. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mire lo que hace Satanás. Aparentemente es bueno lo que él dice. Él no va a aconsejar algo malo, no, él nos conoce. Ahora veamos lo que dice por acá la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, por ejemplo, dice el versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que se disfraza como ángel de luz. Todo lo hace sentir bien, todos, no va a pasar aquí nada. Recuerden cuando los discípulos confesaron por primera vez que Jesucristo era el Mesías, el ungido de Dios. Y Pedro comenzó a reconvenirle, decirle, y ya el Señor comenzó a hablar claramente que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los líderes religiosos y todo esto, ser escupido,
muerto y resucitar al tercer día, que ya escuchamos eso. Cuando ya les habló claramente y les dijo estas cosas, Pedro comenzó a reconvenirle y a decirle, pero ¿cómo puede ser eso que vas a ir a la muerte? Si es posible, yo voy por ti, todo eso. Y dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero el Señor se dio cuenta que ahí estaba Satanás utilizando a Pedro, y Pedro no se daba cuenta. Puede utilizar a cualquiera, y las palabras que le dijo no eran malas. Es como decirle a uno que le voy a decir, yo estoy sentenciado a muerte. El otro dice, no, usted no tiene por qué morir, usted va a vivir. Si yo tengo que ocupar el puesto suyo, yo lo ocupo y todo lo demás, pero ese no era el plan de Dios. Pedro le estaba hablando buenas cosas, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y hace todo bien. Menos mal que el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba de Dios, sino en las de los hombres. Pero ahí estaba, y también le pidió a los discípulos para zarandearlos como a trigo, y dijo el Señor, y yo he rogado para que vuestra fe no falte. Y le dijo a Pedro, ve y confirma esto a tus hermanos. Mire lo que está haciendo. Pero uno fue el que cayó, el que tenía ese corazón vacío, porque donde está el Espíritu Santo no puede entrar. Muy bien, así que dice, no extrañemos que Él se disfraza como ángel de luz. Dice, es lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Marcos capítulo 8 era donde estábamos, lo que les acabé de hablar. Pero Él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo pienso, mire con ellos, y uno de los lugares más peligrosos que yo encuentro en la Biblia era el aposento alto donde estaban reunidos, porque allí es donde Él aprovecha, es donde Él está. Ahí estaba Él. Y nosotros somos bien confiados, y Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y a cuánta gente ha devorado. Y la misión de Él es robar, matar, destruir y engañar, como dice acá la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que dice ahí. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Piense bien, el que engaña al mundo entero. Y todas las naciones fueron engañadas. Sin embargo, nosotros seguimos adelante y no frenamos para decir, ojo, el engaño ha sido tremendo. Y esto fue lo primero que les dijo el Señor en Mateo 24, cuando le pidieron señales de su venida y del fin del mundo. Dice, mirad que nadie os engañe, dice Mateo 24, 4. Porque hay un engaño tremendo desde ese tiempo hasta este. Y dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es alguien que conoce el tiempo y sabe que el tiempo es corto. Le queda poco tiempo para engañar a todo el mundo. Ahora, Él no se toma vacaciones ni tiene feriados como nosotros, y el día del pastor, y que un día a la semana es para... No, Él no. Día y noche anda trabajando y buscando a quién devorar y cómo hacer la obra acá. Entonces, nosotros que somos tan confiados y andamos solo viendo lo que hizo con Judas y lo que hizo con Ananías, y hablamos eso a la congregación y no nos damos cuenta que a nosotros nos está utilizando. ¿Cuántas veces, como dijo acá el apóstol
el apóstol Pablo en 2 Corintios, para terminar, capítulo 2, versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, para que también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado, porque vosotros, por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Esa falta de perdón, esa mentira, esos pecados escondidos, todas esas cosas son maquinaciones, son lo que tiene Satanás ahí. Por eso dice, no ignoren sus maquinaciones, las cosas que él va a poner en nosotros para que le hagamos el trabajo gratis, pero uno necesita conocer algo de la palabra para poder saber cuándo viene de Dios los pensamientos y cosas que tenemos, o cuándo vienen del maligno. Y esperemos, si Dios permite que lleguemos al próximo, pues mientras tanto meditemos y pensemos que si esto le pasó a ellos, a nosotros mucho más fácil le va a quedar a él. Y que ojalá, mientras llegamos al próximo miércoles, todos encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando.